Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal Jardín de Hilos. Mi nombre es Estefanía y el día de hoy vamos a tejer este hermoso bolso hecho con trapillo. Las medidas son 18 centímetros aproximadamente de base por 20 centímetros de alto. Los materiales que vamos a necesitar se los voy a dejar escritos acá en la descripción del video. Bueno, vamos a empezar con la base de nuestro bolso. Tomamos las dos hebras de nuestro trapillo y hacemos un nudo deslizado. Vamos a iniciar con 6 cadenetas. Ya hicimos nuestras 6 cadenetas y vamos a adicionar una cadeneta para darle altura. Listo, ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de nuestras cadenetas, haciendo puntos bajos. Vamos a empezar desde la segunda. Para un total de 6 puntos bajos que vamos a trabajar. Llegamos a nuestro último punto y sobre este vamos a trabajar 3 puntos bajos. Vamos a poner un marcador de punto en el primer punto bajo que hicimos en este. Hacemos nuestro segundo punto bajo y nuestro tercer punto bajo. En este tercer punto también vamos a adicionar un marcador de punto para tenerlo referenciado. Vale, ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos a través de las cadenetas, pasando nuestra aguja por las 2 hebras. Mientras vamos trabajando, vamos organizando nuestro tejido y vamos escondiendo la hebra que nos quedó del anillo deslizado. Llegamos a nuestro último punto y dentro de este vamos a trabajar igualmente 3 puntos bajos. Hacemos nuestro primer punto.
y ponemos nuestro marcador en este primer punto. Hacemos el segundo y hacemos el tercer punto bajo. En este tercer punto bajo también vamos a utilizar un marcador. Seguimos trabajando puntos bajos hasta llegar hasta donde tenemos nuestro primer marcador de puntos. Son 6 puntos en total. Llegamos hasta donde tenemos nuestro primer marcador y vamos a trabajar de a 2 puntos bajos en cada punto. Hacemos 1, hacemos 2, pasamos al siguiente, también trabajamos 2. Y en nuestro tercer punto también trabajamos 2 puntos bajos. Listo, seguimos trabajando puntos bajos sencillos hasta llegar hasta donde tenemos nuestro otro marcador. Nos deben dar 6 puntos. Llegamos hasta donde tenemos nuestro marcador y vamos a trabajar puntos bajos dobles. En nuestro último punto vamos a trabajar también 2 puntos bajos dobles. Y listo, hemos finalizado la base de nuestro bolso. La organizamos. Y esta base quedó de 18 centímetros por 10 centímetros aproximadamente. Las medidas van a depender del grosor del trapillo que ustedes estén utilizando. Ahora, para cerrar nuestra base, vamos a sacar la orejita. Vamos a meter la aguja en la siguiente cadeneta y vamos a traer la orejita a este punto. Aquí hemos finalizado nuestra base. Listo, una vez tenemos la base de nuestro bolso, vamos a empezar a tejer el cuerpo.
La idea es trabajar con puntos bajos alrededor de cada cadeneta que nos quedó en nuestra base. Vamos a contar los puntos que nos quedaron. En mi caso me quedaron 22 puntos. Voy a trabajar 22 puntos bajos y voy a ir subiendo en espiral hasta alcanzar el alto deseado para mi bolso. A medida que vamos tejiendo, vamos organizando nuestro tejido, le vamos dando la horma. Acá voy finalizando mi primera vuelta y así tengo la primera vuelta del cuerpo de mi bolso. La organizamos y lo que vamos a hacer es seguir trabajando puntos bajos . Podemos poner un marcador para indicar que ahí pues terminó nuestra primera vuelta. Seguimos trabajando puntos bajos haciendo nuestra segunda vuelta. Yo aquí estoy terminando de tejer la segunda vuelta y lo ideal es tejer aproximadamente
4 o 5 vueltas, dependiendo del alto que ustedes quieran para su bolso. Aquí terminamos nuestra segunda vuelta y ya empezamos a ver la forma del bolso. Listo chicos, yo acá ya terminé el cuerpo de mi bolso. Me quedó con una altura de 12 centímetros. A pesar de ser pequeño, se ve bastante amplio. Tiene un ancho de 18 centímetros. Si ustedes desean, lo pueden hacer más alto, continuando con más vueltas. Bueno, acá vamos a empezar a hacer la asa del bolso, es decir, de donde lo vamos a agarrar, ¿sí? Para eso vamos a definir la mitad y vamos a tener en cuenta 2 puntos a cada lado. Lo marcamos, ponemos un marcador de punto, marcamos también 2 puntos a este lado. Ustedes lo van a hacer de acuerdo a la cantidad de puntos que le hayan quedado. Tenemos la mitad y tenemos 2 puntos a este lado, lo marcamos. Y 1 y 2 puntos a este lado. Listo, entonces para empezar nuestra asa, la asa del bolso, seguimos tejiendo hasta donde pusimos el marcador. Seguimos tejiendo en puntos bajos. Aquí vamos a hacer una cadeneta al aire y nos devolvemos realizando puntos bajos. En este caso serían 5 puntos bajos. Si ustedes quieren el asa más gruesa, van a aumentar la cantidad de puntos que marcamos. O si la quieren más delgada, también lo pueden disminuir, puede ser de 1 punto por cada lado. Llegamos hasta donde tenemos el otro marcador, realizamos nuestro último punto bajo y realizamos una cadeneta al aire. Nos devolvemos, realizamos nuevamente puntos bajos. Siempre vamos a finalizar con una cadeneta al aire. Siempre nos debe dar la misma cantidad de puntos para devolvernos. Y así vamos a ir tejiendo nuestra asa
hasta lograr el largo deseado. Para llegar al otro lado. Ahí podemos ver que ya se le va viendo la horma. La idea es tejerlo todo hasta que nos dé más o menos juntar al otro lado. Listo, chicos, una vez terminen de tejer la asa, yo acá ya terminé la mía. Esta asa mide aproximadamente 22 centímetros, que es acorde al tamaño del bolso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortar nuestro trapillo. Vamos a dejar aproximadamente 1 metro, 1,5 metros. Cortamos nuestro trapillo, las tiras, y tomamos la aguja lanera. Vamos a enhebrar el trapillo para empezar a unir el asa del bolso. Vamos a empezar a unir nuestra asa con la ayuda de la aguja lanera. Voy a ir mostrándoles los puntos por donde vamos a tejer hasta llegar al final. Acá ya estamos llegando a la base de nuestra asa. Vamos a coser o a unir nuestro último punto y lo que vamos a hacer es devolvernos de la misma manera. Es decir, que no vamos a cortar trapillo, sino que nos vamos a devolver igual. Aquí ya vemos la forma de nuestra asa. Tejemos el último punto. No nos vamos a ir hasta la base del bolso para que no nos quede muy pequeño el hueco por donde vamos a meter las cosas.
Listo, llegamos al final y nos vamos a devolver de la misma manera hasta llegar al punto inicial. Listo, una vez terminamos de tejer nuestra asa, de unir las partes de nuestra asa, vamos a llegar hasta donde teníamos nuestro marcador de puntos y vamos a empezar a coser el asa con la base del bolso. Seguimos con ayuda de nuestra aguja lanera. Acá se me enredó un poquito. Pero listo, ahí quedó. Listo, entonces vamos a ir pasando la aguja lanera entre la base del bolso y la punta del asa hasta coser cada punto. Vamos a pasar por cada punto 2 veces. Para que quede bien reforzado.
Así vamos pasando por cada punto unas 2 veces, luego pasamos al siguiente hasta completar todos los puntos del asa. Acá ya vamos terminando de coser todos los puntos. Quitamos el marcador, será el último marcador que nos quedaba, y tejemos el último punto. Ya podemos ver que nuestro bolso va cogiendo la horma, ya casi está terminado. Listo, aquí ya hemos terminado de coser el asa con la base del bolso. Cortamos la tira que nos queda. Yo ya la voy a cortar un poquito más pequeña para esconderla. Lo que podemos hacer es esconderla dentro del tejido. Podemos pegarle un puntico de silicona, dejar la tira lo más corta que podamos y pegarle un puntico de silicona para esconderla. Vemos que el bolso quedó bastante amplio y así es como hemos terminado nuestro bolso hecho con trapillo con los puntos básicos. Recuerden que ustedes pueden tejerlo del color que más les guste. Si tienen también de pronto alguna etiqueta de su marca, se la pueden pegar, se la pueden coser. Este bolso quedó con unas medidas de 21 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o observación la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.